Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga más a esa audiencia que nos está viendo en este canal. Esto es Excelencia Cristiana y hoy le vamos a dar una palabra que sé que será de mucha bendición para todos ustedes. Mi nombre es Sheila, aquí su ministra, y el tema que vamos a tratar hoy se llama la autoridad como un discípulo de Jesús. Amén. Entonces, vamos a compartir esta enseñanza que nos va a enseñar cuáles son esas obras, esas actitudes que nosotros debemos empezar a ir tomando, caminando, realizando, transformando dentro de nosotros, esos hábitos que debemos ir tomando. ¿Para qué? Para convertirnos en un discípulo de Jesús, en un seguidor de Jesús, en un servidor del Señor. Amén, porque no es lo mismo decir, sí, yo soy cristiano, pero no es lo mismo alguien que sirva al Señor. Cualquiera puede decir que es cristiano, pero debe ser alguien que realmente sirva al Señor, alguien que ame y que esté humillado a buscar del Señor. Amén. Porque muchas veces nosotros pensamos y hemos llegado a la conclusión de que, no, ya hice mi confesión de fe, me volví cristiano, me convertí, sí, pero se trata de una serie de acciones, una serie de conductas, de actitudes que uno debe empezar y tomando. ¿Para qué? Para que ese nombre realmente nos pueda quedar. O sea, ese nombre de ser cristiano o cristiana realmente nos pueda quedar a cada uno de nosotros, para que nosotros podamos seguir avanzando y creciendo en el Señor, tanto física y espiritualmente. También nosotros vamos a conocer cuáles son esos beneficios de tener esa autoridad como un discípulo del Señor, porque aparte de que es una condición o un llamado, podemos decirlo así, a ser un discípulo de Jesús, también eso tiene un peso, una autoridad, porque ya nosotros no somos iguales que las otras personas que son inconversas, porque ya nosotros pertenecemos al linaje del Señor. Amén. Entonces, hoy vamos a ver cómo nosotros podemos cargar con ese peso y cuáles son esas acciones que todos deberíamos tomar. ¿Para qué? Para convertirnos en un buen discípulo del Señor. Pero antes, como siempre, debemos saber cuál es el significado de esta palabra. Un discípulo es alguien que recibe las enseñanzas de un maestro. Un discípulo es alguien que aspira a llegar a ser como su maestro, que sigue los ideales y los métodos de su maestro a fin de seguir sus pisadas y llegar a ser como él. Entonces, lo primero que debemos tomar en cuenta, para ser un discípulo de Jesús, necesitamos seguir a Jesús y dejar todo atrás. Porque quiero que lo tome muy en cuenta el significado que leímos de ser un discípulo. Entonces, vamos primero, ¿qué debo hacer para ser un discípulo de Jesús? Pues esto va principalmente, este tema, aquellas personas que realmente son recién convertidas o esas personas que tal vez tienen un buen tiempo en el evangelio, pero quieren empezar a vivir como un buen cristiano y dar testimonio de esa nueva criatura que es. Amén. Entonces, la lectura que vamos a tener se encuentra en el libro de San Mateo 4, San Mateo capítulo 4, del 19 al 20, que dice que cuando Jesús llamó a Pedro, él al instante dejó las redes, dice la palabra, y dejó las redes y siguió a Jesús y respondió al llamado de Dios que inmediatamente se estableció en su vida. Entonces, eso es algo importante. ¿Cómo me voy a convertir en un discípulo de Jesús? Pues lo primero es que debes empezar a dejar todo atrás. Y eso yo creo que la mayoría lo sabemos. Para tú ser un hijo de Dios o para tú caminar como un discípulo de Jesús es necesario que deje todo atrás. Porque si vemos la mayoría de los discípulos que siguieron a Jesús, incluyendo a Pedro, que de eso que se trata la lectura, él dejó las redes atrás. Es decir, dejó atrás el mundo. ¿Por qué? Porque eso es lo que él hacía antes de ser cristiano, antes de convertirse en un seguidor del Señor. Entonces, ¿qué él hizo? Dejó las redes atrás. Es decir, dejó atrás eso que tal vez podía ser un impedimento para que él cumpliera con ese llamado. Entonces, yo quiero que tú entiendas que las redes en nuestra vida puede ser ya sea una actitud,
sea una condición, sea un trabajo, sea una persona, sea una amistad, sea cualquier cosa que te impida cumplir con el llamado de Dios, es necesario dejarlo atrás. ¿Por qué? Porque eso lo que va a ayudar a que nosotros sigamos creciendo como un discípulo del Señor. Amén. Eso es lo que nos va a ayudar a adquirir más peso y más autoridad en el mundo espiritual, para que el enemigo cuando nos ve, nos reconozca y diga, no, espérate, es un siervo del Señor, yo debo respetarlo o debo respetarla. ¿Por qué? Porque no le sirve a cualquiera, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces hay personas, yo entiendo perfectamente que cuando uno es cristiano, uno no es perfecto, sino que uno es imperfecto y viene el camino del Señor. ¿Por qué? Pues porque necesitamos de Él, lo hemos admitido, pero recordemos que el árbol se conoce por su fruto y que cada día más que vamos entrando dentro de este mundo del Evangelio, debemos estar dispuestos al cambio y la transformación, a seguir creciendo en el Señor. Entonces yo creo que Pedro había entendido eso desde un instante. Jesús lo llamó y le dijo, ven Pedro, y él soltó todas las redes que le impedían seguir a Jesús. Entonces es necesario entender que una de las cosas que más nos impide seguir a Jesús es dejar atrás las viejas redes, las viejas cosas, la vieja vida, los viejos hábitos. ¿Por qué? Porque si queremos recibir de las enseñanzas de Jesús, si queremos ser nombrados como un discípulo, un servidor del Señor, entonces nosotros debemos empezar a seguir sus pisadas y a permanecer en Él. Amén. Es tiempo que tú dejes atrás, o que todos dejemos atrás todo lo que nos está impidiendo hacer ese sacrificio. Porque estar dentro del Evangelio es un sacrificio. Es un sacrificio de permanecer en la palabra del Señor y de seguir continuando en el llamado del Señor. Así como lo hizo Jesús, o como lo había hecho Pedro cuando Jesús lo llamó, que dejó todo atrás. Me imagino cómo tal vez se hubiera sentido su papá o la persona que estaba con él, que lo ayudaba en ese trabajo. Decía, güey, pero ¿qué está haciendo este que de repente soltó la red y le siguió a un hombre que ni siquiera conoce? Sí, pero en ese momento vemos que Pedro, primero tal vez estaba siendo ya tratado por Dios, porque para que él considerara así inmediatamente, era porque ya Dios estaba tratando con él. Y segundo, porque él tenía fe, confiaba en el Señor, sabía dentro de sí que ese era el camino correcto que él debía seguir. Entonces, a ti que tú me estás viendo, tú sabes que este es el camino correcto que tú debes seguir. Tú sabes que esta es la verdad, la que te hará libre. Entonces, no pierdas más tiempo en las redes que te están impidiendo tener una buena vida en el Señor. Amén. Entonces, es necesario que tú dejes atrás todo lo que te está impidiendo seguir al Señor, y que todo entretenimiento, todo lo que te está desviando de tu propósito, lo deje afuera. Me imagino que tal vez Pedro lo hizo porque él decía, yo no puedo seguir a Jesús, está enfocado en las redes, a pesar de que él siguió en eso, pero que esta vez él lo había hecho para cumplir con el llamado y el propósito de Dios. Es decir, que si tú eres buena en algo, no es que lo deje, es que lo use conforme a la voluntad del Señor. Amén. Es como yo conozco una persona, una chica que ella antes hacía bailes o bailaba así canciones que no eran cristianas en TikTok, bailes, challenge, etc. Pero cuando ella se convirtió, ella no dejó de bailar, sino que ella empezó a danzar. Empezó a caminar en el ministerio de danza y adoración. Entonces, ¿qué quiero hacer entender con eso? A todas las personas que nos están viendo, no es que tú dejes tu talento. El Señor no quiere que dejes tus talentos, porque dice la palabra que los dones y los llamados son irrevocables. El asunto es que hay personas que están utilizando sus redes para cosas que no le convienen, y que también hay redes que lamentablemente nosotros vamos a tener que dejar. Porque yo conozco una persona que tenía una carrera en la universidad y la tuvo que dejar. ¿Por qué? Porque lamentablemente no estaba dentro del propósito de Dios. Esta persona estudiaba arquitectura y Dios le dijo, no, yo no te quiero ver en arquitectura, yo te quiero ver en psicología. Amén. Entonces, le quiero dar este testimonio. ¿Por qué? Porque hay dos probabilidades.
Hay veces que el Señor te va a decir, no, eso no te conviene, tú tienes que dejarlo atrás, porque para seguirme debes dejar esa condición atrás. Hay veces que Dios dice, tú eres buena en eso, lo voy a usar, ¿para qué? Para que tú me glorifiques a mí. Amén. Entonces, para ser un servidor del Señor es necesario, como hizo como hizo Pedro, dejar atrás todo entretenimiento y todo lo que sabe que te está impidiendo cumplir con el propósito de Dios en tu vida. Entonces, eso que hacíamos en el mundo, eso que hacíamos en la vida vieja que nos está impidiendo seguir el camino del Señor, que lo hagamos ahora para glorificar al Señor. La Biblia dice en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 24, que Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, Pedro nos enseña, quieres ser un servidor, un seguidor del Señor, quieres realmente que la gente te reconozca porque tú eres un ejemplo de Jesús aquí en la tierra, es necesario a veces negarse a sí mismo. ¿Pero qué es negarse a sí mismo? Es decir, aquellos gustos, aquellas cosas, aquellos placeres de la vida que a veces nosotros queremos hacer. El Señor dice, no, eso no te conviene. De eso es que se trata, ser un buen servidor del Señor. ¿Por qué? Porque tal vez para Pedro esto era algo para el cual él se había dedicado tal vez toda su vida, algo que realmente amaba o disfrutaba hacer. Pero él se negó a sí mismo y me dijo, no, lo voy a hacer por la causa del Señor. Y yo creo que estas son las personas a las que más Dios tiene en cuenta. Ojo, no quiero decir que Dios no tiene en cuenta a nadie, amén. Para que nadie crea que Dios tiene gente favoritas. Pero estas son personas a las que Dios lo tiene como la niña de sus ojos, lo tiene pendiente. ¿Por qué? Porque son personas que han decidido dejar todo por seguir al Señor. Son personas que han demostrado que su fe en Cristo es mayor que cualquier cosa que el mundo le pueda ofrecer. Entonces yo quiero que tú entiendas algo. Es necesario que tú decidas y entiendas que ese es un llamado para que tú vuelvas al camino del Señor y te niegues a ti mismo y deje eso que tú sabes que no te conviene. Yo sé que ahora mismo al principio es difícil dejarlo, porque muchas veces hay cosas que el mismo Dios me ha dicho, Sheila, tú tienes que dejarlo. Pero ¿qué? Yo digo, tengo que dejarlo. ¿Por qué? Porque el Señor me está diciendo, tengo que dejarlo. Es por mi bien. Y algo que me ha conmovido tanto a mí es que Dios, como todo el mundo lo conoce, Dios no te va a dar algo que tú quieras, sino algo que realmente tú necesitas. Amén. Entonces, es necesario que tú te niegues a ti mismo y vaya en pos del Señor. ¿Para qué? Para que tomes tu cruz y siga al Señor. Y entienda que para ser un discípulo del Señor, tú tienes que negarte a ti mismo, tomar su cruz y seguir al Señor. La cruz es ese peso que nosotros siempre vamos a cargar, que muchas veces nos va a impedir llegar al Señor, pero que eso mismo es lo que va a demostrar nuestro sacrificio y todo lo que nos ha costado para estar en el camino del Señor. Por eso yo felicito tanto a las personas que a pesar de todo permanecen en los caminos del Señor, porque hoy en día, aún los jóvenes que están en los caminos del Señor, bienaventurados son ellos. Felicitaciones a ellos que han permanecido, porque es difícil hoy en día permanecer en un mundo tan descarriado, tan lleno de maldad como hay hoy en día, y permanecer en los caminos del Señor. Eso es todo una osadía. Amén. Entonces, es necesario que tú entiendas que los discípulos, para ser discípulos del Señor, tuvieron que primero ser seguidores. Es decir, para ellos primero tener esa autoridad, de ser llamados los discípulos de Jesús, ellos tuvieron que primero seguirle. Es decir, como siempre lo he dicho, para tú ser llamado cristiano no de la noche a la mañana, tú tienes que empezar a tomar hábitos que realmente van a demostrar que tú eres realmente un cristiano o que eres una persona que realmente ama al Señor. Porque no solamente decirlo de boca, sino demostrarlo con tus hechos y entender que Dios tiene algo mejor para ti. Amén. Entonces, me gusta que ellos, como dice la palabra aquí, ellos prefirieron dejar el trabajo, prefirieron dejar la pesca, prefirieron dejar su profesión, todo para cumplir con la obra de Dios y con su llamado, para estar dispuesto a defender su cruz, su creencia,
en su causa. Es decir, ellos prefirieron dejar todo para defender todo lo correcto. Esa era la causa por la que ellos seguían al Señor. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido que eso era lo que realmente le convenía, que seguir al Señor. Amén. Entonces, hoy entendemos que un discípulo es aquel que se niega a sí mismo, es aquel que por encima de sus sueños, por encima de sus anhelos, por encima de sus deseos, toma su cruz y sigue a Jesús. Es aquel que deja las redes, escúchame, es aquel que deja las redes para lograr y alcanzar su meta principal, que es Jesús. Y no estoy hablando solamente de las redes sociales, no, me quiero referir en ese momento a las redes que están impidiendo que tú que conozcas más del Señor, a las redes que realmente te tienen atado a la vieja condición que ya el Señor quiere sacarte de ahí. Amén. Entonces, es necesario que tú entiendas que para ser un discípulo del Señor tú debes dejar atrás eso que te está impidiendo seguirle. Deja atrás eso que tú sabes que tienes que dejarlo, porque el Señor te está llamando para que tú entiendas que el Señor está ahí para mostrar su favor, para mostrarte una nueva vida, que en el mundo no hay nada que buscar, sino que en el Señor. Y me encanta que los discípulos, los 12 discípulos de 70 seguidores que el Señor había mandado, de 70 discípulos, solo 12 permanecieron, porque esos 12 fueron los que decidieron negarse a sí mismos para tener una autoridad en el mundo espiritual como discípulo, como alguien que es realmente marcado por el Señor. A veces es necesario dejar nuestro deseo, nuestros anhelos, nuestros sueños. Y lo digo porque ya lo he vivido en experiencia propia, porque hay personas en las que lamentablemente yo no quería saber nada de esa persona y el Señor me decía y me dijo, tienes que volver a hablar con esa persona porque esa persona tiene algo que enseñarte. Y yo, no, Señor, ¿pero por qué? Pero entendí, ahora entiendo por qué, porque era necesario. Entonces hay veces que el Señor va a querer que tú dejes algunas cosas, no porque Él quiere, porque le da la gana, sino porque Él sabe que tú lo necesitas. Amén. Entonces, un discípulo es aquel que ha tomado la decisión de que vale la pena seguirle. Un discípulo es aquel que ha tomado la decisión de que vale la pena seguir al Señor. La Biblia dice en el libro de Romanos que no nos avergoncemos del Evangelio. Y también dice en otra palabra que tal vez esto es locura para los que se pierden, pero poder de Dios para los que se salvan. Así que no te avergüences de decir yo soy un seguidor del Señor. No te avergüences de decir yo soy cristiano, cristiana, de que me convertí. ¿Por qué? Porque tal vez para el enemigo que siempre se está burlando, para otro que parece que es una locura, siempre van a buscar un pretexto, una excusa de decirte no, eso no vale la pena. Pero aquel que conoce, ha entendido, así como lo hicieron los discípulos, que esto realmente es el poder, esta es la verdad, esta es la luz que liberta. Esas son aquellas personas que han entendido que el Señor tiene algo mejor para ellos y que aquí es que se encuentra la respuesta a todo su problema. Esas personas son las que han entendido que la vida eterna, de la única forma que la van a obtener es siguiendo al Señor y permaneciendo en sus caminos. Amén. Son personas que han entendido que valen la pena los sacrificios, que son personas que saben el destino profético que se activa cuando alguien toma su cruz y decide seguir al Señor. Y créame que esto es algo tan poderoso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decidimos seguir al Señor, usted no se da cuenta que cuando alguien se convierte, como que algo se transforma, los familiares empiezan a hacer la guerra, como que hay un movimiento de piezas en la vida de esta persona. Pero, mi gente, es necesario. Es necesario, ¿por qué? Porque se activa algo profético en la vida de esas personas. Se activa un destino profético cuando una persona toma su cruz y decide seguirle. Los discípulos decidieron ser seguidores, pero ellos se convirtieron en discípulos cuando, al igual que Jesús, decidieron tomar su cruz y seguirle. Me imagino que Jesús, como muchas veces se burlaron de él o criticaron,
le dijeron que era un falso profeta, de que mira, de que diciendo que el Hijo de Dios. Me imagino la vergüenza que también pasaron los discípulos, porque dijeron, esto es a lo que estamos sometidos a sufrir por causa del evangelio. Y créanme que la palabra del Señor lo dice, que Jesús lo consola a sus discípulos, le dijo, créanme que si a mí me rechazaron, a ustedes lo van a rechazar por causa de mí. Entonces no te sorprendas si eres rechazado, si eres lastimado, si muchas personas te dicen lo que sea por causa del evangelio. ¿Por qué? Porque esto es el poder de Dios, porque esto es lo que realmente demuestra que el Señor nos está defendiendo, porque esto es lo que demuestra que nosotros estamos dando verdadero fruto y dando el verdadero testimonio de que somos hijos o hijas de Dios, de que somos seguidores verdaderos del Señor. Amén. Entonces, es tiempo de dejar esas redes. Es tiempo de dejar eso que te ataba. Es tiempo de, como hizo Pedro, soltar y despojarte a ti mismo, negarte a ti mismo y seguirle. Responder al llamado de Dios. Entender que tú eres escogido. Es decir, cuando alguien responde al llamado de Dios es porque es una persona que ha entendido que necesita estar en el lugar donde Dios le dijo que tiene que estar. ¿Por qué? Porque es para una misión profética que va a cumplir eso. Entonces, lo que permite esto, cuando nosotros dejamos esa pesca, eso que nos distrae, eso que no le beneficia al Señor, esa vieja condición, entonces eso es lo que nos va a permitir catapultar a un nuevo nivel. Y créame que si usted quiere crecer espiritualmente en el Señor, es necesario dejar muchos hábitos, muchas cosas. Es necesario dejar la pesca atrás. Es necesario dejar eso que tú sabes que no le agrada al Señor, para que tú puedas seguir catapultando, para que tú puedas seguir creciendo en el Señor, para que sea y siga siendo activado lo profético y siga siendo reactivado lo profético en tu vida. Entonces, lo que no sabían los discípulos es que esa etapa de entrenamiento que Jesús le estaba dando les abría el nuevo paso para ser apóstoles. Escuchen esto. Esa etapa de ser discípulos, por eso yo digo, es necesario ser un discípulo del Señor. Eso es una autoridad tan fuerte, porque eso es lo que te va a ayudar a crecer a un nuevo nivel. Imagino que los discípulos jamás, y tal vez nunca se imaginaron que algún día ellos iban a ser reconocidos como los 11, porque Judas se suicidó, como los 11 apóstoles, como los 11 que sobrevivieron, los 11 que quedaron para dar el testimonio y para seguir llevando el evangelio de Cristo, los 11 que decidieron permanecer en el Señor, los 11 que dijeron, vamos a seguir con el legado que Jesús dejó aquí en la tierra. Entonces, eso es lo que Dios quiere con el pueblo de Dios en este tiempo. Jesús no ha llegado todavía, no ha vuelto todavía aquí en la tierra, pero nosotros como discípulos del Señor debemos seguir creciendo, debemos seguir llevando el mensaje como apóstoles, debemos seguir llevando el mensaje de Cristo. ¿Para qué? Porque esta etapa de entrenamiento que el Señor nos está dando aquí en la tierra es solamente este proceso por el cual tú estás pasando, es solamente un entrenamiento y el testimonio que tú vas a tener. ¿Para qué? Para decir en otro nivel, en otro tiempo, decir, yo realmente recuerdo cómo el Señor me entrenó, cómo el Señor me procesó, pero valió la pena cargar la cruz. Es decir, cuando los discípulos llegaron a ser apóstoles, me imagino como ellos dijeron, estamos orgullosos porque valió la pena sufrir todo lo que sufrimos. Valió la pena ser rechazado, valió la pena ser castigado, valió la pena ser murmurado por mucho. Valió la pena ser rechazado por causa de la obra del Señor, porque hoy damos testimonio y ellos dieron testimonio de que realmente valió la pena seguir a Cristo. Entonces yo quiero que tú entiendas que esta es tu etapa de entrenamiento. Esa etapa de ser servido, de ser discípulo, de que aún Dios no te ha llevado lejos. Esta es tu etapa de preparación, tu etapa de entrenamiento.
¿Para qué? Para el cumplimiento de Dios en tu vida. No todo siempre se va a dar como nosotros queramos, como nosotros esperamos, pero ¿qué? Esta es tu etapa de entrenamiento. Esta es tu etapa de que el Señor se ha levantado para establecer un nuevo comienzo en tu vida. Y créanme que esta lectura me encanta tanto que me hace acordar a muchas personas o a muchos profetas, ministros, hombres y mujeres de Dios que estuvieron en la Biblia, que tuvieron su etapa de entrenamiento. Tuvieron que sufrir, tuvieron que ser rechazados, tuvieron que ser murmurados. No solamente los discípulos, el mismo Jesús fue señalado, fue clavado en una cruz. ¿Por qué? Por pagar el precio de nuestros pecados. El mismo profeta Isaías, Elías, Jeremías, tuvieron que sufrir mucho. ¿Para qué? Para dar testimonio de lo que ellos eran. Entonces, si tú quieres ser un gran adorador, si tú quieres ser un gran predicador, si tú quieres ser un gran ministro del Señor, debes entender que es necesario sufrir, es necesario a veces pasar su vergüenza, es necesario que a veces la gente te diga, ay, oye, de que ella solamente por ser cristiana o por ser cristiano. Pero mi cielo, vale la pena. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, esas mismas personas que te criticaron, que te juzgaron, van a hacer lo mismo, que van a sentarse en primera fila y van a escuchar y ver el testimonio que algún día tú vas a estar dando y que va a glorificar al Señor. Entonces, yo quiero que tú entiendas, a esto es lo que el Señor nos ha llamado. A esto es que el Señor se ha levantado. ¿Para qué? Para que su obra se siga glorificando en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Entonces es necesario negarse a sí mismo. Es necesario dejar a un lado aquellas condiciones que nosotros sabemos que no nos benefician para nada. Si tú tienes que dejar esa amistad, esa persona, esa relación, que tú sabes que no te conviene, esos hábitos, porque el cambio, yo escuché una frase que decía que el cambio no es llorar o solamente arrepentirse. El verdadero arrepentimiento es cambiar. El verdadero cambio viene de que tú quites aquella cosa que tú sabes que te hizo fallar y sustituirla por algo nuevo, sustituirla por algo que tú sabes que te va a guiar y encaminarlo en lo correcto. Ojo, no estoy diciendo que tú estás inmune a pecar, porque si fuera por eso, entonces no había necesidad de seguir al Señor, o no había necesidad de que Jesús viniera aquí a la tierra a morir por nuestro pecado. Pero siempre es bueno seguir creciendo, siempre es bueno seguir cambiando, siempre es bueno seguir caminando en el mandato del Señor. Y que tú entiendas que para eso es el que Dios te ha llamado. Y saben, hay algunas personas que no entienden o que juzgan al cristiano porque a veces nosotros abandonamos o soltamos ya sea una profesión, personas, cosas, y que tal vez dejamos un trabajo, una carrera, y nos preguntan que por qué tú lo hiciste, que tu religión. No es eso. No todo el mundo lo va a entender, pero hay veces que tú vas a tener que dejar algunas cosas porque tú vas a decir, es que esto no es lo que me conviene. Esto no es a lo que el Señor me ha llamado. Y hay personas que van a decir, ay Dios, que porque esta persona o porque él, que siendo cristiano, que fue Dios que lo mandó a que lo dejaran. Y a veces te van a creer, te van a tildar hasta de loco o de loca. Pero créeme que tú deberías sentirte orgulloso por eso. No deberías sentirte mal, deberías sentirte orgulloso por eso. ¿Por qué? Porque ahí es que tú realmente estás demostrando que tú estás dando fruto digno del evangelio, que tú estás dando un testimonio y que tú estás siendo obediente. Entonces, eso es una lectura que me ha marcado mucho, que el Señor me ha dicho, es la obediencia. A veces nosotros decimos, sí, que somos obedientes, pero no es lo mismo cuando Dios te dice, no puedes estar con esa persona porque sabe que te va a desconcentrar de tu propósito.
No es lo mismo cuando Dios te dice, tienes que dejar ese trabajo, tienes que dejar de ser amigo de esa persona, tienes que quitar ese contacto, tienes que borrar esa persona, tienes que borrar esa red social, porque sabe que no te conviene. Entonces ahí es que se demuestra la verdadera obediencia. Entonces, otro punto que yo quiero que ustedes entiendan: ser discípulo de Jesús es también caminar en obediencia. Ser discípulo de Jesús o seguidor del Señor, esa etapa de entrenamiento, es entender que el Señor está ahí. ¿Para qué? Para seguir transformándote, para seguir cambiándote y para que tú camines en obediencia. No hay nada, yo digo que una de las cosas más peores que el Señor menos tolera es que una persona le sea desobediente, y más cuando Él le avisa. Que el Señor le diga, tú sabes que eso está mal, pero la persona lo sigue haciendo y sigue como caballo descarrilado, como que si nada le va a pasar. No, la obediencia, de eso se trata. Y créeme que al principio va a doler, claro, porque duele soltar. Me imagino a Pedro tuvo que soltar y para él tal vez le dolía soltar. Pero que el Señor nos sigue demostrando que es necesario. Es necesario soltar eso que tú sabes que te está impidiendo continuar con el Señor. Es necesario soltar eso que tú sabes que te va a apartar, desconcentrar, desconectar, entretener del propósito que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Entonces, hay veces que nosotros debemos romper conexiones con simientes, con personas, con lugares que tú sabes que no te van a beneficiar, porque te van a hacer daño, porque te van a impedir avanzar, porque te van a impedir catapultarte a un nuevo nivel. Entonces me imagino cómo en ese momento los discípulos se sentían, la alegría que ellos sentían cuando el Señor le dijo, ustedes ya no van a ser más mis discípulos, van a ser más mis apóstoles, van a convertirse en aquellos que van a seguir continuando con el legado. Entonces, a veces vale la pena sacrificarse por el Señor, y eso lo seguimos viendo hoy en día. Una de las lecturas que tenemos como ejemplo es Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres decidieron negarse a sí mismos y decidieron negarse ante el deseo del rey Nabucodonosor, que ellos decidieron hasta arriesgarse a morir. ¿Por qué? Por cumplir con el llamado y con la obra del Señor. Ellos decidieron negarse a su propio deseo, a que, me van a matar, me van a echar al horno de fuego. Pero dijeron, no, ellos dijeron, preferimos que nos echen al horno de fuego que negar nuestra fe en Cristo, que humillarnos ante un ídolo, que no ser obediente ante el Señor. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego son personas que muestran fe, que muestran valentía, que muestran confianza, que muestran un corazón sincero y valiente ante el Señor. Entonces, ser discípulo del Señor es entender que esa autoridad es ser obediente y no rendirte ante los dioses ajenos. Es poner tu vida en juego y en riesgo, una cuestión de vida o muerte. Lamentablemente, déjeme decirlo así, porque el Señor nos promete una vida buena dentro del Evangelio, nos promete una vida de rosas, pero nunca negó que ahí van a ver sus espinas, nunca negó que iban a sentir sus dolores. Entonces, buena vida, sí, claro, aquí en el Evangelio no se lo puedo negar. Es mejor que estar viviendo afuera, dentro, en un lugar donde tú sabes que no te va a beneficiar o que te está haciendo daño a ti mismo, pero tiene su pro y su contra. Es mejor vivir aquí, dentro del Evangelio, que en el mundo, pero siempre vamos a tener nuestros ataques, porque el enemigo va a buscar una forma de alejarnos de ahí, porque él sabe que esta es la respuesta, porque él sabe que esta es la verdad, porque él quiere que el mundo viva engañado. Y me gusta que Sadrach, Mesach y Abednego no vivieron engañados. Ellos mejor decidieron echarse al horno de fuego antes que negar su fe en Cristo. Ellos dijeron, no vamos a humillarnos. Ellos dijeron, nosotros somos hebreos, no nos humillaremos ante dioses ajenos, solamente a Dios adoraremos. Es decir, ellos decidieron marcar un antes y un después de ser esa generación
que no impedirá que el fuego de Dios se apague. Ser discípulo del Señor es admitir y no impedir que el fuego de Dios se apague en tu vida. Es decir, voy a permanecer y voy a continuar con el Señor y voy a seguir estableciendo la obra del Señor. ¿Por qué? Porque de eso es que se trata, amén. De eso es que se trata, permanecer en la obra del Señor, continuar con el llamado de Cristo, no humillarte ante las acechanzas y las amenazas de Satanás. Porque el enemigo siempre va a buscar una forma de debilitarnos, pero tú debes ser más fuerte que eso. Tú debes permanecer y decir, mi corazón, mi amor al Señor, mi corazón de discípulo, de servidor, me impide volver atrás, me impide volver a coger la red, me impide volver a permanecer en lo que el enemigo quiere para conmigo. Es decir, el Señor es un Dios tan bueno y tan poderoso que yo le doy gracias al Señor por eso. ¿Por qué? Porque Él siempre nos demuestra que Él siempre está para defender a cada uno de nosotros. Es decir, para ser discípulos debemos negar a nosotros mismos, pero el Señor dice, te voy a asegurar que yo voy a estar contigo para defenderte, porque en ningún momento Sadrach, Mesías y Abednego estuvieron desprotegidos del Señor. Al contrario, ellos al no negar su fe en Jesús, ellos al permanecer en el Señor, no negaron y decidieron mejor hasta morir por la causa del Señor. Entonces Dios jamás lo desprotegió a ellos. Entonces yo quiero que tú entiendas, no te humilles ni permanezca ante los deseos de este mundo. Al contrario, permanece en la palabra del Señor, que Él te dice que Él va a estar contigo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Jesús también le aseguró a sus discípulos. Niéguense a sí mismos. Sadrach, Mesías y Abednego se negaron a sí mismos. Entonces, eso también es un ejemplo que me gustaría hacer referencia, es a la lectura de Esteban, que Esteban era un hombre lleno de gracia, lleno del Espíritu de Dios, y él prefirió morir que negar que el Señor estaba con él, o que negar que él seguía o servía, admitía al Señor. Y la mayoría de las personas que vemos, aquellas personas que fueron torturadas fuertemente, que fueron golpeadas, rechazadas, menospreciadas, fueron personas que jamás desistieron. Fueron personas que jamás decidieron humillarse ante lo que este mundo decía o ante el sistema que el mundo le ofrecía, sino que decidieron marcar la diferencia. Entonces de eso se trata, marcar la diferencia, que ir en contra de ese sistema, porque Satanás ha levantado un sistema tan fuerte hoy en día para hacer caer principalmente al Hijo de Dios, para que un sistema que lo está atacando, que está en contra de ello, para que el Hijo de Dios diga, wow, pero ¿por qué todo contra mí? ¿Por qué que todos están en contra mía? Pero que el Señor le está diciendo, es necesario ser rechazado, es necesario pasar por todo eso, pero mantengamos que nuestros ojos firmes en el Señor. Y veo a veces que hay personas que dicen, que se preguntan que por qué no permanecen en los caminos del Señor. Primero es por la convicción, es decir, la convicción es lo que te permite entender que Dios se te ha revelado. Y lo otro es también entender que a veces es bueno humillarse y dejar atrás lo de este mundo. ¿Para qué? Para que se siga cumpliendo la obra del Señor que el Señor tiene contigo. Amén. Entonces, esta es la enseñanza y la palabra que el Señor nos quiere decir. Tú quieres convertirte en un discípulo del Señor y tener esa autoridad, pues es necesario que tú te niegues a ti mismo y vayas y te humilles al Señor. Le sirva, que por encima de todo, a pesar de que te echen el fuego, a pesar de cualquier cosa que te hagan, tú no niegues que tú eres un servidor o un seguidor del Señor, que tú permanezcas en la voluntad de Cristo y te niegues a ti mismo, decidas cargar tu cruz y seguirle, porque ese fue el ejemplo que nos dejaron los discípulos, que permanecer en los caminos del Señor y negarse a sí mismo.
cumplir con el llamado de Dios. Y lo digo por testimonio propio, porque yo he visto a muchas personas que han pasado por diferentes situaciones, personas que también han sido rechazadas, a personas, a hijos de Dios que han sido asesinados. Escúchenme bien, hay países donde te asesinan por decir que tú crees en Dios o porque tú le sirves al Señor. Amén. Y eso es muy fuerte, porque nosotros debemos darle gracias a Dios que vivimos en un país donde tenemos la libertad de profesar nuestra religión, nuestra propia creencia. ¿Por qué? Porque hay países donde lamentablemente tú no puedes hacer eso. Hay países donde no te permiten hacer eso. Y debemos darle gracias a Dios porque estamos en un país donde nos han dejado esa libertad de creer, de predicar el evangelio, de que otros como tú tengan la oportunidad de conocer el evangelio. Entonces, un ejemplo de esto puede ser Pedro. Cuando Pedro negó su fe en Jesús, dice que lloró amargadamente. Es decir, me imagino cómo Pedro en ese momento se sentía, porque wow, había negado completamente a aquel que estuvo con él, aquel que lo sanó, aquel que lo consoló, aquel que dio su vida por él. Y créame que eso es un cargo de remordimiento tan fuerte, porque es una fuerte carga que las personas sienten. Pero yo quiero que tú entiendas en esta hora que a eso es a lo que te ha llamado el Señor. Es decir, esta es el llamado que el Señor te ha dado, de que tú entiendas que Dios se va a seguir glorificando en tu vida y que de eso que se trata, seguir y servir en el Evangelio. La Biblia dice que eso es locura para lo que se pierde, pero poder de Dios para lo que se salvan. Esta es tu lucha, esta es tu cruz. Que otros te rechacen, otros te nieguen, otros te critiquen por profesar tu fe en Cristo Jesús, pero que tú sigas permaneciendo. Entonces quiero volver otra vez al punto de dejar atrás, porque de eso también se trata, dejar atrás las redes, eso que te está impidiendo seguir al Señor. Deja atrás eso que te está impidiendo tener esa autoridad como discípulo de Jesús. Y algo que también el Señor me enseñó mucho en el camino y que el Señor me dijo ministrarlo es que la fe. Señor, yo siempre toco el tema de la fe porque llegaron momentos donde cuando los discípulos querían sanar a personas como Jesús lo hacía o hacer milagros, el Señor le decía por su poca fe. Entonces, ser discípulo del Señor también depende de tener una alta fe en Jesús. Cuando Pedro y los otros discípulos estaban en la barca, que Jesús caminó sobre el mar, encima del mar, y que caminaba por encima del mar, o sea, que estaba en la superficie, vemos que Jesús le dijo a Pedro, lo llamó y le dijo, vengan. Le dijo, vengan. O le dijo al mismo Pedro, que Pedro le dijo, si tú eres Jesús, ¿a qué yo camino contigo sobre las aguas? Y Jesús le dijo, ven, solamente tienes que creer. Pero que el miedo y la falta y la poca fe le impidió seguir caminando sobre las aguas. Entonces, yo creo que esto es un tema muy relevante. Hay personas que quieren ser discípulos de Jesús, pero su nivel de fe está muy por debajo. La Biblia dice, si tuviera fe como un granito de mostaza. Entonces, yo quiero que tú entiendas algo. De eso es que se trata tener esa autoridad como un discípulo del Señor. Llénate de fe. Llénate del poder de Dios y sigue continuando, sigue caminando en la palabra que el Señor te ha dado o que está destinado para ti. Amén. Por eso quiero recalcar las lecturas que habíamos leído anteriormente en Mateo 16:24, que según lo que venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Por qué? Porque negarse hacia sí mismo es también tener fe. La fe es la convicción de lo que la fe es la convicción, es la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que no se ve. Entonces, yo quiero que tú entiendas algo.
ten fe, niégate a ti mismo a creer en Jesús, que por encima de que te rechacen, por encima de que te golpeen, por encima de que te critiquen, tú tengas fe en creer en el Señor, tú tengas esa certeza de permanecer en el Señor y entender que a pesar de que este mundo, el sistema de este mundo vaya en contra de lo que tú sabes que es la verdad, que es el Señor, tú sigas permaneciendo. Y esto es un llamado a aquellas personas que están dentro del Evangelio: no desistan, no se rindan. Eso es un privilegio. Yo digo que para mí eso es un privilegio, ser llamado un hijo de Dios. Porque la Biblia dice que no todos son llamados hijos de Dios. Dice que los que son llamados hijos de Dios son aquellos que caminan en el Espíritu. Entonces, esta es la enseñanza y la palabra que Dios le enseña a cada uno de ustedes, y que el Señor le deja a esa audiencia que está viendo. Permanezcan, tengan fe, sean obedientes, néguense a sí mismos, dejen las distracciones, dejen atrás la vieja condición. Dice la palabra: he aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando tú dejas pasar la vieja condición, la vieja actitud, es porque tú has permanecido en una nueva condición, porque tú has entendido que el Señor tiene mejores cosas para ti. Que la fe de Dios es aquella que te va a enseñar a permanecer en los caminos del Señor y a tener perseverancia. Yo digo que un discípulo de Jesús, como hemos leído anteriormente, el significado es aquella persona que sigue las pisadas de su maestro. Por eso que la palabra de Dios nos dice que nos neguemos a sí mismo, porque un discípulo es aquel que dice: ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Como dijo Pablo, ya no vives tú, sino Cristo es el que vive en ti. Eso es un discípulo. Un discípulo es aquel que se prepara para seguir las pisadas de su maestro. Y todos los hijos de Dios, o todos aquellos que son cristianos o cristianas, son discípulos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dentro del camino de Dios para parecernos más a Jesús. No para ser como Jesús, porque si fuera por eso, entonces todo el mundo pudiera ir a la cruz y sacrificarse por sus propios pecados. Nadie puede ser igual a él, porque eres alguien sin igual. Pero parecernos cada vez más a Jesús es negarse a sí mismo, matar tu condición de hombre, matar la vieja criatura que está en ti. ¿Para qué? Para que fluya la nueva criatura. ¿Para qué? Para que la vieja condición que está de ti ya no sea más, sino que sea Cristo en ti. Entonces, yo le quiero hacer un llamado a todas las personas: enfoquen su vista en el Señor, enfoquen su vista en Jesucristo, caminen en la verdad del Señor y permanezcan en el llamado que Dios tiene para con cada uno de ustedes. Amén. Entonces, estos son los hábitos que yo creo que nosotros debemos empezar a implementar, y tomen nota: la obediencia, como había dicho, negarse a sí mismo, permanecer, profesar tu fe por encima del sistema, ir en contra del sistema de este mundo, permanecer en el Señor, despojarte del viejo hombre y permanecer en el nuevo yo, o en el nuevo Dios, en el nuevo yo que Dios te ha concedido, un nuevo corazón, una nueva criatura, ser transformado, ser cambiado. Y yo creo que eso también depende de tener un encuentro directo con Jesús. ¿Por qué? Porque los discípulos, cada discípulo que siguió al Señor, fueron personas que tuvieron un encuentro directo con el Señor. Aquellas personas que siguieron a Jesús fueron personas que tuvieron un encuentro directo con Jesús. Amén. Fueron personas que permanecieron, que tuvieron, o sea, me quiero referir en el sentido de tener un encuentro directo con el Señor. Es que no creyeron en el Señor, no por lo que la gente le decía, amén, o por lo que habían escuchado, sino por lo que el Señor por lo que ellos habían tenido con el Señor. Tuvieron una relación estrecha con el Señor. Por eso fue que Sadrach, Mesach y Abednego no pudieron negar su condición, no pudieron negar su fe en el Señor, porque ellos habían conocido a Dios a un nivel tan grande en la que ellos no podían negar a Dios por su amor
que tenían hacia Él, porque ellos sí eran verdaderos discípulos de Dios. Y yo creo que también Daniel nos enseña esta enseñanza, que ser un hijo o una hija de Dios, o ser un discípulo, discípula de Dios, es seguir permaneciendo en el Señor, a pesar de que este mundo te diga que no, a pesar de que el mundo se vuelva a ti, a pesar de que el mundo sea lo que sea, tú debes seguir permaneciendo, porque Daniel fue echado al foso de los leones porque por profesar su fe en Cristo, porque no dejaba de orar, porque se negó a adorar al rey, o se negó a adorar un solo Dios. Él dijo: no hay un Dios aquí más en la tierra ni en el cielo que solamente el Señor, y a ese es el que yo le voy a servir. Y él fue echado al foso de los leones, y aún así el Señor lo defendió. Entonces esto es un llamado para que tú entiendas: si Dios sabe realmente que tu corazón no va a negar la fe en Jesús, Él no va a permitir que nada malo te pase, sino que Él va a permitir que esas cosas sucedan para que se vuelvan un testimonio. Amén. Para que se vuelvan un testimonio de que otros lo vean como ejemplo. Por eso fue que los discípulos se convirtieron en apóstoles, porque ya no eran personas más que seguían en el sentido de que seguían a Jesús, a un sentido de que ya cuando Jesús estaba aquí en la tierra, sino que ellos se iban a convertir en personas que iban a continuar con ese legado. Jesús, oh Dios, no ha llegado todavía en la tierra, o no ha venido su segunda venida, pero mientras tanto estemos aquí en la tierra, debemos dar ese ejemplo y convertirnos en discípulos del Señor, convertirnos en personas que permanezcan y que demuestren esa autoridad. ¿Por qué? Porque eso es un peso tan grande. Ser un discípulo del Señor es un peso tan grande. ¿Por qué? Porque tú permaneces en ese llamado profético que el Señor ha establecido. Aquellos que son discípulos son aquellos que han sido rescatados del mundo de las tinieblas. Son aquellos a la cual se ha abierto sus ojos, ha sido quitado la venda de sus ojos y han podido ver más allá de lo que este mundo le ofrece. Ya no se conforman con lo de este mundo, sino que quieren más del Señor, porque ahí es que realmente son saciados. Entonces, niégate a ti mismo, pasea esa vasija que hay en ti para que tú seas llenado del Señor, y tú vas a entender y no vas a tener la necesidad de negar tu fe en Cristo, sino que tú vas a tener una relación tan profunda con el Señor, donde tú vas a decir: aquí es donde yo pertenezco, no hay otro lugar, porque en tus brazos, en los brazos del Señor, es que tú puedes ser libre, que tú puedes ser tú y usar lo que el Señor te ha dado depositado. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Amén. Esta fue la enseñanza en el día de hoy. Quiero orar para que la palabra del Señor se siga permaneciendo en la vida de cada uno de nosotros, y que esta enseñanza no sea una enseñanza más, sino que pueda entrar en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amante Padre Celestial, te damos la gracia, te bendecimos y te exaltamos. Venimos en esta hora presentándote, Señor, a esa audiencia que está viendo este mensaje, Señor. Gracias, Padre, porque como dice tu palabra, tú quitaste la venda de sus ojos, y ellos hoy pueden ver que en ti, Señor, es más que suficiente. Padre, yo te pido que tú sigas levantando una generación que no sea un seguidor más, que no sea un espectador más, sino que respondan al llamado de Dios. Personas que se conviertan en discípulos del Señor, personas que hayan decidido seguir la pisada del Maestro y caminar y seguir continuando con el legado que tú nos has dejado aquí en la tierra, Señor. Que tengamos un corazón, Padre, como tratamos la lectura, como Sadrach, Mesach y Abednego, como Daniel, que decidieron permanecer y no negar su fe en Cristo, porque ya habían llegado a un nivel donde tenían una comunión tan íntima contigo, donde no le hacía la necesidad de negar, porque ellos te amaban tanto. Enséñanos a amarte tanto a ti. ¿Para qué? Para que nosotros no te neguemos, Señor, sino para que reconozcamos, Señor, nuestra fe en Cristo, para que estemos dispuestos hasta morir por la causa de Cristo, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Enséñanos a ser obedientes. Enséñanos a dejar, Señor, esas distracciones, eso que no nos permite despojarnos del viejo hombre para ser una nueva criatura, Señor.
Hoy quitamos, Señor, dejamos las redes, Señor, dejamos la pesca, Señor, dejamos eso, Señor, que era parte de nuestro pasado para ver hacia nuestro nuevo futuro, para usar esos talentos, esas cosas que tú nos has dado para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, gracias por ver este mensaje. Esta fue la enseñanza de hoy. Espero que haya sido una lectura que haya tratado fuertemente su corazón, porque así como lo hizo conmigo, la Biblia dice que la palabra de Dios como una espada de doble filo que corta para acá y para allá. Pues así esa lectura me ha tratado mucho en mi corazón y espero que también la trate en la vida de cada uno de ustedes. No se avergüence del evangelio, no se avergüence de su fe en Cristo, niéguese a sí mismo, despójese a sí mismo y sigan a Cristo, que cuando estemos allá en el cielo con el Señor y aún aquí en la tierra, cuando pase el tiempo, tú y yo nos vamos a dar cuenta de que valió la pena haber tomado esta decisión. Así que te incito a que puedas seguir al Señor hoy, a que reconozca que Él es tu Salvador, a aquella persona que tú necesitas para ser mejor cada día. Esta fue la palabra que el Señor puso en mi corazón para que tú que estás viéndola puedas escuchar. Recuerden compartirla con sus familiares, con cada persona que necesite escucharla. Recuerden compartirla, no se la queden agarrada, désela a alguien que realmente necesita, alguien que está recién convertido, alguien que está pensando en asentar al Señor en su corazón. Compártale esta palabra, compártale este video. Esto es Excelencia Cristiana. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos videos, porque no solamente este video, sino que también nosotros, este canal va a seguir subiendo videos como este, más videos como este. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios siga siendo expandida y siga tratando en el corazón de cada persona. Amén. Recuerden suscribirse y seguir viendo cada palabra, que yo sé que el Señor ha utilizado este medio para que para bendecir tu vida. Gracias por ver. Esta es su hermana Sheila, mucho gusto, y que el Señor bendiga a esa audiencia hermosa que nos está viendo. Gracias por ver este video y que el Señor siga tratando tu vida con esta palabra y con las siguientes que tú vas a poder recibir en tu vida mediante este canal. Que el Señor lo bendiga y muchas gracias por ver. Shalom.